A continuación, mi persona, la estudiante de Vía Alison Silva Ledesma, de la Universidad UNITEP en la carrera de Medicina para la asignatura de Histología 2, expondrá sobre el sistema respiratorio y el sistema digestivo, primera parte. Empezaremos con el sistema respiratorio, iniciando con el pulmón. El pulmón, como característica principal, vamos a detallar la presencia de los alvéolos. Como podemos observar aquí, estos son los alvéolos pulmonares. Hay que detallar también que los alvéolos son la unidad estructural y funcional del pulmón. Los alvéolos pulmonares en conjunto forman los sacos alveolares y los sacos alveolares van a formar las lagunas alveolares. Estas lagunas alveolares van a estar delimitadas, al igual que los sacos, por tabiques alveolares. Estos tabiques alveolares van a estar formados por neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, al igual que capilares, eritrocitos, al igual que macrófagos. También vemos la presencia de bronquiolos. Aquí tenemos un bronquiolo respiratorio, al igual que en esta lámina un bronquiolo respiratorio, rodeada por vasos sanguíneos. También vamos a ver la presencia de una arteria pulmonar y un bronquiolo terminal, con su lumen y su luz. Ahora veremos al bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal hay que detallar que es la porción final de la porción conductora, es decir, va a tener una función de conducir el aire inspirado hacia la porción respiratoria del árbol bronquial. Como vemos aquí en esta imagen, aquí tenemos la luz donde va a circular el aire, la luz del bronquiolo. Aquí vamos a tener un lumen estrellado de células claras, un epitelio cuboide, al igual que una lámina propia. Esta lámina propia va a estar seguida de una capa muscular lisa. También vamos a ver la presencia de algunos vasos sanguíneos, al igual que aquí vamos a ver un bronquiolo respiratorio. También vamos a ver que están rodeados por sacos alveolares, lagunas alveolares y alvéolos, delimitados por los tabiques alveolares. Aquí vemos la porción del bronquiolo terminal, una porción del bronquiolo respiratorio. Al igual que aquí vemos algunas microvellosidades romas y cortas, una lámina propia y células claras, al igual que aquí vemos una capa muscular lisa. El bronquiolo terminal tiene la función de conducir el aire inspirado hacia la porción respiratoria del árbol bronquial. Por otro lado, el bronquiolo tiene la función de conducir el aire hasta los alvéolos. Y entonces vemos aquí, el bronquiolo va a estar compuesto por células claras y una lámina propia. Estas células claras son cilíndricas, con ápices, y la lámina propia sin glándulas. Entonces, esta lámina cubierta de células claras, cuya función es proteger el epitelio bronquiolar, ya que van a degradar estas toxinas mediante un citocromo, además de también degradar un agente similar al agente tensioactivo, y se van a dividir también una función principal para regenerar el epitelio bronquiolar. Aquí vemos algunos alvéolos, vasos sanguíneos, los alvéolos que van a estar formando sacos, lagunas, entre otros. También aquí vemos algunos vasos sanguíneos, bronquiolos terminales, los sacos alveolares, un ducto alveolar, un bronquiolo respiratorio. La función principal, las células ya las hemos mencionado. Ahora hablaremos sobre los alvéolos. El alvéolo es la unidad estructural funcional primaria del pulmón. El alvéolo va a estar conformado por tabiques alveolares. Estos tabiques alveolares están conformados por neumocitos tipo 2 que van a estar en un 5%, conformados por un tejido epitelial cúbico simple, y van a secretar como función principal un agente surfactante. Por otro lado, como podemos observar por aquí, vemos un neumocito tipo 1 en 95%, en mayor cantidad. Este neumocito tipo 1 va a estar formado por epitelio plano simple y va a formar una barrera alveolocapilar. Esa va a ser su función principal. Por otro lado, vamos a observar aquí unos miofibroblastos, al igual que unos macrófagos alveolares y unos capilares más superiormente. Igual aquí en esta imagen detallamos los sacos alveolares, los alvéolos, seguida de las lagunas. Igual aquí vemos las lagunas, sacos por aquí y alvéolos.
Los alvéolos van a tener la función del intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono, además de la producción del agente surfactante. Ahora hablaremos de la tráquea. La tráquea está compuesta por 4 capas. Primero que nada vamos a hablar de esta capa mucosa. Esta capa mucosa va a estar formada por una capa epitelial, que va a ser la capa epitelial cilíndrica ciliada, y una lámina propia. Es por eso que vamos a decir que está conformada por 3, solamente que la capa mucosa va a llevar una capa propia, va a englobar una capa epitelial cilíndrica ciliada, al igual que va a llevar una capa de células calciformes serosas celulares, células basales y, claro, células en cepillos cilíndricas ciliadas, al igual que las células del sistema neuroendocrino difuso. Aquí vemos un mejor enfoque. Aquí vemos desde las células calciformes hasta las células ciliadas, las células basales que van a descansar en su base. Vamos a ver una lámina propia que va a ser toda esta extensión, rodeada por algunos vasos sanguíneos y glándulas traqueales. Aquí lo vemos también. Esta va a ser la lámina propia, al igual que aquí vamos a observar la lámina propia y vamos a ver una capa submucosa. Esta es la capa submucosa o también llamada zona cartilaginosa. ¿Por qué? Porque va a contar con la presencia del cartílago hialino. Este es el cartílago hialino, igual que aquí vemos. Este es el cartílago hialino. Está conformada por grupos isógenos de condrocitos y condroblastos, al igual por fibras de colágeno tipo 2. También algunas lagunas sin condrocitos. Y estos grupos isógenos van a estar rodeados por una matriz. Esta matriz es interterritorial, al igual que una matriz territorial. Por último, vamos a tener una capa adventicia, aquí en la porción más inferior, que va a ser la tercera capa. Esta capa adventicia se va a integrar al tejido conectivo fibroelástico, ¿sí? Y entre sus características va a estar que va a poseer anillos de cartílago hialino en forma de C y tejido conectivo fibroso intermedio, además de ser una porción rica en lípidos. Ahora entraremos al sistema digestivo, más específicamente la cavidad bucal. Cuando hablamos de la cavidad bucal, hablamos de la mucosa. La mucosa se divide en 3 grupos para su estudio. Empezamos desde una mucosa masticatoria, que su característica va a ser que es queratinizado, una mucosa de revestimiento no queratinizado y una mucosa especializada, ¿no?, en relación a las papilas gustativas. La mucosa masticatoria es un epitelio escamoso estratificado para queratinizado, con un tejido conjuntivo denso irregular y colagenoso subyacente. En esta región de esta mucosa, generalmente lo cubre a las zonas de fuerza mayor, de fricción, de deslizamiento, como por ejemplo algunas encías, la superficie dorsal de la lengua, el paladar duro. Por otro lado, la de revestimiento, que se parece a esta, porque no posee queratina, está sobre un tejido conjuntivo denso, irregular y colagenoso que recubre la mayor parte de la cavidad bucal. Por otro lado, la especializada se encuentra en superficies de la mucosa bucal que contienen algunas papilas gustativas, que más adelante vamos a detallar. Empezaremos con la mucosa bucal. La mucosa bucal va a poseer un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, aquí en la parte superficial, descansando en una lámina propia de tejido conectivo. Va a poseer tejido conectivo en su lámina propia. Va a seguir con una capa muscular, de músculo esquelético. La función principal de la pared lateral de la boca, la mucosa, se considera que es una estructura de conducción para la ingestión de alimentos. Ahora hablaremos del labio. Para su estudio, el labio se lo dividió en 3 zonas. Desde una zona externa, que va a ser de piel delgada, como lo vemos aquí, una porción epitelial, epitelio plano estratificado queratinizado, seguido de una lámina propia, aquí una lámina propia, y una zona vermellón de epitelio plano estratificado para queratinizado, que va también a conformar las glándulas sudoríparas. Por ejemplo, aquí vemos una glándula sudorípara. Aquí vamos a ver la
mucosa. Aquí lo vamos a ver mejor. Tenemos aquí la porción, la submucosa. Ahora vamos a ver una mucosa interna. Esta mucosa interna es la submucosa. Epitelio escamoso, estratificado no queratinizado. Y la zona vermellón sería la que va a estar en medio, entre la superficie externa y la submucosa. Aquí lo vemos. La zona vermellón va a estar conformada por epitelio plano estratificado para queratinizado con glándulas sudoríparas, como aquí. Esta es la glándula sudorípara y aquí también vemos un músculo esquelético, alguno que otro vaso sanguíneo, igual por aquí uno que otro vaso sanguíneo. Su función va a ser la de proteger la cavidad bucal. Ahora hablaremos del diente. Cuando hablamos del diente vamos a hablar principalmente de una porción central que va a ser la pulpa. Y cuando hablamos de pulpa, hablamos de las células odontoblastos. Estas células que rodean la pulpa, al igual que las arteriolas, van a estar rodeadas por una dentina. La dentina va a tener colágeno tipo 2, al igual que el cemento que está más exteriormente, colágeno tipo 1, tipo 1 la dentina y colágeno tipo 1 el cemento. Luego va a tener más exteriormente un ligamento peridental que va a estar en relación con el esmalte y los ameloblastos. Aquí tenemos un mejor enfoque. El odontoblasto en relación a la pulpa, seguida de la prodentina, la dentina con colágeno tipo 1, el esmalte que va a estar en relación con el ligamento peridental, seguido de cemento y claro, más externamente los ameloblastos. Aquí tenemos los ameloblastos. Aquí tenemos la parte de la raíz del diente. Aquí vemos la corona del diente. Aquí vemos el hueso de la encía. Este es el hueso de la encía compuesto por osteocitos y osteoblastos. Aquí tenemos la pulpa. Hay que recordar que está conformada por arteriolas y odontoblastos. También tenemos el ligamento peridental. Después de la dentina, ligamento peridental. También hay que recordar que cuando hablamos de esmalte, el esmalte está cubierto por 96% de hidroxipatita cálcica y un 4% de material orgánico, al igual que la dentina, pero la dentina está conformada por 65 a 70% de hidroxipatita cálcica, al igual que 20 a 25% de material orgánico. Por otro lado, el cemento, que va a tener células cementoblastos y cementocitos, va a estar conformada por un 45 a 50% de hidroxipatita cálcica, al igual que 50 a 50% de material orgánico. Cuando hablamos de la lengua, nos introducimos a las papilas gustativas. La lengua va a intervenir en la función de los gustos, desde el sabor más salado, dulce, amargo, hasta el sabor umami de lo sabroso. Vamos a introducirnos en estos cuadros. Como principal cuadro, grupo A, vamos a tener las papilas filiformes que van a tener un vértice, una punta. Las papilas B que van a ser las foliadas y las papilas D que van a ser aquí, las papilas C que van a ser las fungiformes y las calciformes, las D, también llamadas circunvaladas. En la lengua vamos a encontrar en la parte de la raíz de la lengua, vamos a empezar a notar a las papilas circunvaladas, también llamadas calciformes, que van a estar en una B, agrupadas. Por otro lado, las foliadas hacia los laterales de las lenguas, al igual que vamos a notar dispersas las papilas fungiformes y las piliformes. Aquí vemos, por ejemplo, aquí vemos una parte de los corpúsculos gustativos, las papilas. Vamos a ver aquí en la mucosa los botones gustativos. Vamos a ver más inferiormente algunas glándulas salivales inferiormente. Al igual que vamos a ver músculo esquelético. Y aquí en los corpúsculos vamos a ver inferiormente un tejido conectivo denso y regular. Y claro, la submucosa, después de la mucosa. También un dato interesante es que las papilas filiformes no tienen corpúsculos gustativos al igual que las fungiformes o las circunvaladas. Esa sería la función de la lengua. Al igual que la lengua participa en la función de la articulación de sonidos, al igual que en la de percibir distintos sabores de los alimentos. Ahora ingresaremos al sistema digestivo. Vamos a hacer énfasis
en el trayecto hacia el estómago. Vamos a empezar hablando del tubo digestivo. Cuando hablamos del esófago, vamos a hacer énfasis en las capas. Una mucosa que va a estar cubierta por un epitelio. Este es el epitelio escamoso estratificado no queratinizado, seguido de una lámina propia. Y al igual que el epitelio va a poseer una lámina propia. Esta es la lámina propia y una muscularis de la mucosa, ¿sí? La lámina propia va a poseer tejidos linfoides. Estas tres capas van a formar una sola que va a denominarse la capa mucosa. Entonces, aquí también hay que detallar que va a poseer también algunas glándulas esofágicas cardíacas, al igual que estos nódulos linfoideos y una capa muscularis de la mucosa. Entonces, también puede presentar algunos gránulos queratonihelinos. Y vamos a ver ahora la segunda capa, que va a ser la capa submucosa. Además de estos gránulos queratohelinos, va a poseer también la capa submucosa un tejido linfoideo, al igual que en la primera capa. También las glándulas esofágicas primarias. Y claro, un tejido conectivo inferiormente. Por otro lado, la capa muscular externa se va a dividir en 3 tercios para su estudio. Aquí no los podemos observar bien, pero vamos a detallarlos aquí. La muscular externa se va a dividir en 3 capas, en 3 porciones. Una porción superior, media e inferior. La porción superior va a estar formada por músculo esquelético. En cambio, la media por un músculo esquelético y también liso. Y la inferior solamente por músculo liso. Más inferior vamos a ver la denticia. Aquí lo podemos detallar. La denticia, que va a estar en el esófago hasta llegar al diafragma. Luego va a estar recubierta por serosa a continuación. También vamos a ver exteriormente los pliegues, seguido de la luz del esófago. La función del esófago va a ser la de comunicar la faringe con el estómago, ¿no? Además de transportar el bolo alimenticio hacia el estómago. Ahora, a continuación, hablaremos del estómago. El estómago, al igual que el esófago, se va a dividir en 4 capas. Desde una capa mucosa que va a poseer, aquí vemos un tejido epitelial cilíndrico simple, seguido de una lámina propia, y también hay que notar que va a estar cubierta por múltiples células. Ya sea estamos hablando de células que recubren la superficie, células mucosas del cuello, las células del sistema neuroendocrino difuso, las células principales imógenas, entre otros. Entre esos estamos hablando también de las células parietales. Por otro lado, vamos a ver una lámina propia de tejido conectivo laxo y vascular con glándulas fúndicas. Ahora vamos a ver también la capa más inferior, que va a ser la submucosa. Esta capa inferior, que es la submucosa, está rodeada por tejido conectivo denso y regular, como aquí lo vemos. Es un tejido conectivo denso y regular, por aquí también lo vamos a ver. Tejido conectivo denso y regular, por aquí también lo vamos a ver. Tejido conectivo denso y regular, colagenoso, donde vamos a encontrar el famoso plexo de Meissner. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a irnos inferiormente de esta capa submucosa. Inferiormente vamos a encontrar la capa muscular externa, ¿sí? En esta capa muscular externa vamos a encontrar tres capas, ¿sí? La capa oblicua profunda, la capa circular media, en el píloro va a formar el esfínter esofágico y ahí es donde vamos a ver el plexo mintérico, y más inferiormente, aquí más último, vamos a ver aquí, esta es la superior, media, inferior, vamos a ver la capa longitudinal externa, seguida de la capa serosa, que es un tejido conectivo delgado laxo, subseroso recubierto por epitelio escamoso simple. Aquí tenemos más inferiormente, igual aquí no se nota muy bien, más inferiormente, ¿no? Este tejido conectivo delgado laxo, subseroso. Ahora, la función del estómago, a partir de este punto, el estómago cambia el nombre. Ya no se llama bolo alimenticio, se va a llamar quimo.
El bolo alimenticio llega a este estómago y lo convierte en quimo. Entonces el estómago se encarga de licuar el alimento. Continúa con su digestión mediante un ácido clorhídrico. Y claro, la presencia de secreciones, ¿no? Pancreáticas y también la pepsina, la resina, la lipasa gástrica, entre otros. Ahora hablaremos la continuación con el intestino delgado. Cuando hablamos del intestino delgado, lo más prominente, lo más a resaltar, son los cilios, son esas microvellosidades, esas vellosidades. Aquí tenemos estas vellosidades que van a estar en la mucosa. La mucosa se va a dividir en tres. Va a ser las vellosidades, seguido de la lámina propia y una muscularis de la mucosa, así inferiormente. Estas tres capas van a formar una sola, que va a ser la capa de la mucosa, además de contener algunas criptas de Lieberkühn. Estas son las famosas criptas de Lieberkühn, al igual que las células calciformes, las células del sistema neuroendocrino difuso, al igual que algunas células M. Y aquí vamos a ver la capa submucosa. Esta es la capa submucosa, en este caso también aquí, la capa submucosa, igual aquí, la capa submucosa. Esta capa submucosa se caracteriza por tener el famoso plexo submucoso de Meissner, ¿sí? Y algunas glándulas de Brunner. Ahora, además de estar formado por, ya sabemos, un tejido conectivo denso y regular, y aquí vamos a ver las musculares externas. La muscularis externa, o también llamada muscular externa. La muscular externa va a estar dispuesta en dos capas, una de músculo liso circular interno y longitudinal externa. Y claro, aquí va a presentar el famoso plexo meentérico de Auerbach. Y una más, aquí, interna, va a ser la capa serosa. Esta es la capa serosa que tiene un recubrimiento de serosa, excepto en la segunda y tercera porción del duodeno. Aquí también vemos una capa. Aquí vemos una capa muscularis externa, una capa más serosa. O aquí vamos a ver una capa más serosa. Aquí una capa más serosa. Entonces, la función en sí de estas capas, de estas cuatro capas, la mucosa, submucosa, muscular externa y la serosa, va a ser la de digerir el material alimentario, sería el quimo, y absorbe los productos finales del proceso de la digestión y los va a transportar al intestino grueso. Del intestino delgado, al absorberlo, va a transportarlo al intestino grueso. Del intestino grueso vamos a ver que se va a dividir en cuatro capas, igual que el intestino delgado. La diferencia es que, a diferencia del intestino delgado, no va a tener, va a carecer de vellosidades, pero va a poseer múltiples criptas de Lieberkühn, al igual que células de absorción en la superficie, ¿no? La parte de la mucosa va a estar formado por un epitelio, por una lámina propia, que estas son las láminas propias. Esta es la lámina propia, al igual que una muscularis mucosa. Esta es la capa mucosa, al igual que aquí vemos las células calciformes. Aquí vamos a notar alguna que otra célula calciforme. Esta célula calciforme va a estar también con las criptas de Lieberkühn rodeadas, seguidas de la capa submucosa, de tejido conectivo denso y regular fibroelástico con abastecimiento linfático y vascular abundante. Aquí va a estar el famoso plexo submucoso de Meissner, seguido de la muscular externa, ¿no? Que va a ser la formación de fascículos denominados tenias, ¿no? Y las tenias, cuyo tono van a formar las austras. Más inferiormente vamos a ver la serosa, ¿sí? No podemos observarla por aquí bien, pero vamos a tener la serosa, que se va a encargar de mostrar múltiples bolsas llenas de grasa, ¿sí? Con grasa, la serosa va a estar relacionada con grasa, llamado apéndice epiproico. La función
de estas capas en conjunto va a ser la de absorber la mayor parte de agua e iones del quimo y va a compactar este quimo en heces para su posterior eliminación. Ahora nos vamos al apéndice secal. El apéndice secal va a ser un órgano cuya función aún se desconoce, pero se lo relaciona con la formación de los famosos coprolitos. Al igual, por ser un reservorio de bacterias, se dice que el apéndice refugia aquellas bacterias saludables que forman y regulan la flora intestinal, además de formar los coprolitos. Entonces van a tener una función inmunitaria y un reservorio de bacterias. Aquí vemos los nódulos linfáticos, como aquí también están los nódulos linfáticos. Vamos a ver una capa, la mucosa, que va a tener las famosas criptas de Lieberkühn. Al igual que vamos a ver una capa submucosa de músculo liso. Una capa submucosa de tejido conectivo denso y regular, que va a tener infiltración de grasa ocasional. Aquí tenemos una infiltración de grasa ocasional. Una infiltración de grasa. Entonces, esta es la submucosa, esta es la mucosa. Tenemos aquí la muscular externa, el músculo liso, longitudinal externa y circular interna. Y más allá tenemos la porción de la serosa. Esa es la capa serosa. Entonces, aquí también vemos nódulos linfáticos. Aquí también vemos la parte epitelial. Nódulos linfáticos. Folículo linfoideo, claro, la lámina propia, las criptas de Lieberkühn, formando la mucosa. Y claro, una capa muscular de la mucosa, muscularis mucosa. Eso sería. Entonces hemos avanzado a continuación el sistema respiratorio seguido del sistema digestivo, la primera parte.